Un saludo a todos, mi nombre es Michael Heredia Pérez, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, aquí está mi dato de contacto, y el día de hoy traigo un video sobre la creación de mallas y el análisis de los parámetros para un buen mallado empleando el software Midas FEA, cuál es un software de elementos finitos. Para la introducción a este software existen tres manuales. El primero es el Getting Started Manual, que es el manual para comenzar a adentrarse en el programa, que trae información básica sobre su instalación, sobre cómo se realizan los cálculos, sobre cómo se crean las mallas. Tenemos el siguiente manual, es un poco más extenso, ya explica la formulación matemática detrás de todo el software. Y por último tenemos el manual online, que explica las formas que tenemos para refinar la malla, como criterios de refinamiento, además de otros apartados como temas de análisis, postprocesado, etcétera. Con estos tres manuales es que se monta pues, la formulación de este video. El primer manual, el Getting Started Manual, nos trae una secuencia de trabajo de medidas FEA, la cual parte del modelamiento de la geometría, la cual se puede hacer a partir de, yo vengo por acá, la geometría se puede crear a partir de puntos, curvas, superficies sólidos. Hay todo un apartado completo para hablar sobre la geometría, eso será en un próximo video. Continuamos con la generación de la malla, lo que nos concierne, y de ahí para adelante llega hasta el postprocesado. Bueno, para la creación de la malla debemos tener en cuenta primero cuáles son las estructuras con las cuales se generan las mallas. Podemos tener elementos escalares, los cuales estarán compuestos de uno o de dos nodos, como es el caso de los damper y los string elements, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los elementos en Midas FEA tienen unas características geométricas o unas características de material también. En específico, las características geométricas son las características que dan las propiedades de los elementos. Por ejemplo, los elementos escalares no tienen masa, eso es la característica que tienen. Los elementos 1D, como tipo cercha y tipo viga, son elementos que se caracterizan por tener una longitud. Estos están compuestos de dos nodos en un primer orden o tres nodos. Por ejemplo, son el caso de los elementos tipo cercha o los elementos tipo viga. Le siguen los elementos 2D, los cuales son como los más predominantes, en los que encontramos elementos especializados para el caso de tensión plana, deformación plana, para el caso axisimétrico o inclusive también elementos del tipo shell. Luego tenemos elementos 3D, los cuales serían tipo tetraedros, pentaedros, los cuales son cuñas y prismas, generan la conexión entre los tetraedros y los hexaedros cuando la malla tiene una geometría variada. Esos hexaedros, conocidos también como ladrillos o bricks, son los que mejor características ofrecen, dan la mejor precisión. Su símil, en el caso 2D, serían los elementos cuadriláteros. Los triangulares se caracterizan también por tener una muy buena adecuación de la geometría, permitiendo un grado similar de precisión a costa de que nos ofrece una mayor versatilidad generando la malla. Por último tenemos los elementos Rigid Link, los cuales son utilizados para definir el diafragma de un piso, por ejemplo. Se ubican en el centro, se podrían ubicar en el centro de un elemento cuadrilátero 2D. Lo que les comentaba, Midas FEA trabaja con tres principios fundamentales para hablar de sus elementos. Uno de ellos que reúne a todos y es que las estructuras están ubicadas en el espacio. Por lo tanto, nunca vamos a tener realmente una estructura sin peso o una estructura que no tenga ancho o una estructura que no tenga un grosor, que no tenga un área, perdón. Entonces, lo que debemos analizar son las propiedades de los materiales y las propiedades geométricas de cada elemento. Me explico. En el caso 1D, analizando un cable, por ejemplo, el cable, su característica geométrica es la longitud. Sin embargo, va a tener una propiedad que será un área transversal. Así que el cálculo del volumen sería la longitud por el área. Asimismo, un elemento 2D se caracteriza por tener un área, el área de este cuadrilátero por ejemplo, pero
cuenta también con un grosor y el volumen vendrá definido por la multiplicación del área y el grosor, de thickness. Un elemento en 3D, pues naturalmente tiene volumen, por lo tanto no aplica ninguna otra propiedad y el cálculo del volumen es simplemente el mismo volumen. Es muy importante también al momento de generar la malla verificar la conectividad de los nodos. El software no va a correr si no se tiene garantía de que los nodos están conectados entre sí. Para la generación de la malla, el usuario define primero que todo el objeto. Como yo mencionaba ahora, digamos que este es mi objeto. Ya vamos a hacer algunos ejemplos con él. Yo lo defino, lo puedo importar desde algún archivo o lo puedo crear, como ya les comentaba. Y una vez que yo lo tenga definido, voy a comenzar a hacer el mallado. Para hacer el mallado, yo tengo que tener en cuenta que lo puedo hacer en una dimensión, 2 dimensiones o 3 dimensiones, pero la dimensión superior implica la dimensión inferior. Me explico. Al momento de yo seleccionar el objeto y definir que lo voy a hacer un mallado en 3D, el software lo va a hacer automáticamente. Va a comenzar haciendo un mallado en los edges, en el borde del objeto. Edges es la entidad geométrica como se define en unidad FEA. Y a partir de ese mallado en el borde, continuará haciendo el mallado sobre la surface, sobre la superficie. Una vez que se mallea completamente la superficie, se pasa a hacer el rellenado interno, que sería con elementos ya en 3D, hacer el mallado al interior. Es recomendable que para definir las características propias de la malla, por ejemplo, si yo lo quiero hacer si yo quiero hacer el mallado, perdón, en base al tamaño de los elementos o en base al número de divisiones, especificar esos valores sobre los bordes, ya que ahí es donde se obtendrá la mayor precisión posible. Ahora hablamos del tipo de mallas. Las mallas se definen en estructuradas o no estructuradas, pero ¿qué es lo que da el sentido de que sea estructurada o no estructurada? Este valor que es la valencia, el valence, ¿sí? También conocido como grado de regularidad. Para una malla estructurada lo que vamos a tener es que en cada nodo siempre vamos a tener la intersección de dos lados, por así decirlo, de dos líneas. Eso quiere decir que en un nodo se conectan 4 elementos, o sea, una valencia de 4. En una malla no estructurada no necesariamente va a ser 4. En este caso tenemos que pueden ser que a un nodo se conecten 3 elementos o que a este nodo se conecten 5 y que a este nodo se conecten 4. Este tipo de mallas es el más usado porque es el que más versatilidad nos da. También hablando de la parte geométrica. Ya vamos a ver más adelante que la malla estructurada se define a partir del número de divisiones en cada lado e implica que las divisiones sobre este lado deben ser iguales a estas y su símil con en las otras direcciones, pero no todas las geometrías se ajustan a este caso. Por ejemplo, una geometría circular no se ajustaría a una malla estructurada. Esta malla estructurada se define porque la valencia es constante, ¿sí? Y se crean a partir de la función mapMesh. Las mallas no estructuradas, su valencia es variable y se crean a partir de la función AutoMesh. Esta función AutoMesh inicialmente se configura en LoopMeasure, que es una de las subrutinas que tiene para generarse. El usuario puede definir cuál de estas tres desea emplear. Hablando entonces de las mallas estructuradas, la función mapMesh presenta dos condiciones peculiares, y es que para poder generar, el usuario debe definir 4 puntos en la geometría del elemento. Aquí la geometría, yo les comentaba que una geometría circular no era posible, bueno, sí es posible, pero presenta no una uniformidad agradable al momento de hacer un cálculo, por lo tanto es desechable, no es útil. Al momento de definir los 4 vértices, esto permite que el software pueda hacer el cálculo de las subdivisiones que tendría en cada uno de sus lados y cómo las organizaría. Y lo que les comentaba que el número de divisiones debe corresponder con el lado que tiene al frente. Aquí podemos ver el procedimiento para realizar la malla. Esta malla recibe el nombre de Mapped Mesh, una malla mapeada. Las mallas no estructuradas, como lo decía, tienen 3 subrutinas. La subrutina Loop Mesh, por ejemplo, que es la que trae por defecto. Esta geometría
lo que hace es generar cuadriláteros, mallas de cuadriláteros sobre el objeto, utilizando un ciclo. Lo que hace es que comienza definiendo el contorno, las condiciones de frontera, las conecta entre sí si es que existen varias y a partir de ahí empieza a hacer el mallado. Cada vez va haciendo más. Se caracteriza por esta propiedad que aparece aquí, pero tiende a ser muy regular, por lo tanto en geometrías muy complejas no es útil. Estas mallas no estructuradas se conocen como mallas libres, ya que no tienen ninguna dificultad geométrica para generarse, a comparación de estas que se impedían tener 4 puntos y la misma división a ambos lados. Esta no, simplemente se necesita definir la geometría y el software creará la malla automáticamente. El otro es el método Grid Measure, el cual crea una grilla, la escanea sobre el objeto y elimina de la grilla hasta el punto en que queda de esta manera. Por ejemplo, esta estructura que tiene esta parte curva no la puede definir completamente como medio triángulo o como un cuadrado entero. Por lo tanto, lo que hará será no llegar hasta el extremo. Un método de mallado muy recto, muy cuadrado, el cual peca por eso. No se adapta completamente a la geometría y es muy complejo trabajar con él. Por ejemplo, aquí decimos que es muy bueno en geometrías ortogonales. Luego tenemos el método más usado, el que mejor se ajusta, que es el Delaunay Measure, el cual se ajusta directamente a los cambios de geometría y crea como mayor refinamiento en esos puntos. Tiene un excelente funcionamiento con triángulos y, como decía, es el más empleado. No hay mucha información al respecto, pero ya viendo varios tutoriales y leyendo los manuales siempre recomiendan emplear este método. Finalmente, tenemos varios comentarios generales sobre la generación de mallas. Perdón. Hablan sobre la selección adecuada del tipo de elemento y la forma de los elementos repercute fuertemente en el análisis de resultados. Por lo tanto, recomiendan tener en cuenta que la precisión del elemento aumenta mientras menos degenerada esté su forma. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ver más adelante con los criterios, que por ejemplo una malla, aquí no sé, no encuentro un ejemplo, pero la precisión del elemento aumenta mientras más respetada esté su valencia, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de las mallas estructuradas, siempre y cuando se conserve la forma rectangular, la forma del cuadrilátero, vamos a tener muy buena precisión. Las mallas no estructuradas pueden pecar porque el elemento se deforme en exceso. ¿Sí? La regla nos dice, ya lo vamos a ver más adelante con el Jacobian Ratio, que mientras menos deformado esté el elemento, más preciso va a ser. También hablan sobre no abusar del número del tamaño de la malla. ¿Por qué? Eso es en términos de gasto temporal y computacional. Podemos tener una malla muy refinada de millones de elementos finitos, donde no es necesario tener millones de elementos finitos. Entonces lo que podemos hacer es, a partir de los principios para refinamiento, crear mallas más tupidas en puntos donde vamos a tener las siguientes: una carga, donde la geometría cambia radicalmente, donde las propiedades del material cambian, donde se esperan resultados extremos y donde la carga varía abruptamente. Son puntos específicos donde se debería refinar más la malla, dejando zonas donde esto no ocurre libres de elementos finitos. También chequea la conectividad nodal entre los elementos generados, ya que el software no correrá si no están debidamente unidos. El software trae una herramienta para hacer este chequeo y por último nos dice que chequemos las herramientas para la calidad de la malla, los cuales hablaremos ya más adelante. Por último, visitaremos entonces el manual que nos presenta aquí el software Midas Feas, para lo cual simplemente funciona F1 y llegamos al manual virtual. ¿Sí? Aquí podemos ver que para la parte de la malla, del mallado, tenemos muchos otros comandos. Por ejemplo, estos no son criterios para definir la calidad de la malla, pero sí para la creación de ella. Lo que yo decía ahora de que podemos definirla a partir del tamaño del elemento que queramos o el número de divisiones,
Eso lo podemos definir en un punto, sobre un eje, sobre una cara, etcétera. Son muchas de las funciones que trae el software, pero pues que este video se queda corto para mencionarlos. Podemos hacer un control de la malla sobre los bordes, sobre la cara, dentro del sólido. También está el tema del automallado. El automallado es más, perdón, el automallado es muy común en las mallas estructuradas, la que trae como por defecto. Perdón, en la malla que se crea mediante el método looper, el looper measure, ¿sí? Automesh, looper measure. Map mesh es el método con el cual se crean las mallas estructuradas, el cual también trae sus propios parámetros a partir de una cara o dentro de un sólido. Esa es toda la información que tenemos sobre la creación de mallas. Ya lógicamente los manuales están mucho más completos y se abarcan más a profundidad todas las opciones. Para crear una malla, lo primero que debemos hacer es crear una superficie. Entonces, para tener la superficie, vamos a venirnos acá, vamos a crear surface. Bueno, para crear la malla, vamos a unir primero estas curvas para crear una superficie. Entonces, en el comando de surface, create Kunst face, vamos a seleccionar los bordes de la superficie. Le damos a aplicar y queda conformada. Vamos a mirar entonces las mallas. Las mallas tenemos esta pestaña aquí de Mesh o aquí directamente en esta barra de acción rápida. Vamos a crear primero una malla estructurada, para lo cual nos venimos aquí a Map, Mesh y le vamos a decir que la vamos a crear sobre una cara. Seleccionamos la cara, vamos a hacerlo por el tamaño del elemento. Entonces vamos, por ejemplo, las unidades que tenemos en este momento son metros. Entonces vamos a mirar que el elemento más pequeño en su longitud sea de 30 centímetros. Podemos darle aquí, Preview, Previsualizar y Aplicar. Y esta es la malla que se ha formado, ¿sí? Podemos también tener mallas de, como les comentaba, que sean mallas estructuradas, perdón, que sean mallas no estructuradas, para lo cual venimos aquí a Auto Mesh, vamos a crearla sobre una cara también y seleccionamos la cara, vamos a hacerla por el número de el tamaño del elemento, vamos a hacerla también .3, vale, previsualizar, bueno, me dice que ya está mallada, entonces lo que debemos hacer ahora es primero eliminar estas mallas, ¿sí? Creo otra vez la superficie, seleccionando los bordes. Le vamos a aplicar, vamos aquí a malla, sobre una superficie, la seleccionamos, criterio de punto 3 y si nos vamos aquí a opciones avanzadas, podemos tener aquí Loop Measure, el Boundary Measure. Loop Measure vieron que aparecía de primero, es el de default, el que aparece al principio. Luego tenemos Grid Measure y luego tenemos The Boundary Measure. Si vamos al Loop Measure, por ejemplo, podemos seleccionar aquí qué tipo queremos, si sea triangular o cuadrilátera. Si elegimos cuadrilátera, vamos acá, le vamos a aplicar, vemos cómo se crea, ¿sí? Podemos ver aquí la valencia, sería por ejemplo aquí 3, aquí sería 4 y bueno, aquí sería 5. Lo que podemos hacer ahora, vamos a, vamos a eliminar otra vez esta, nuevamente, hasta que aprenda cómo borrarla sin borrar la superficie. Vamos a generar la malla, face, vamos a darle otra vez todo, punto 3. Vamos a darle acá, opciones avanzadas, creémosla con el de Boundary Measure, ¿sí? Algo importante que se me había pasado a decir es que para generar la malla debemos definir primero las propiedades. Yo ya las tenía, yo ya tenía las propiedades creadas, pues entonces vamos a crear una nueva. Lo que consiste es simplemente decir qué propiedad es. Entonces en este caso digamos que es la propiedad 3, una nueva. Debemos especificar el grosor, el ancho del elemento. Entonces mi elemento supongamos que tiene unos
10 metros no, tiene unos 10 centímetros. Y ya, es eso, y aquí definiremos el material. En este caso únicamente tenemos definido concreto, pero el usuario puede definir otros materiales, y eso será para el próximo video. Le damos a aplicar y ya queda. Ahora le damos a aplicar, no me faltaba seleccionar el objeto. Si le damos previsualizar, le damos a aplicar y OK. Vemos que esta se mantiene un poco la uniformidad. Ya a partir de esto, nosotros podemos mirar cuáles son las formas que tenemos para mirar la calidad de la malla. Entonces nos venimos aquí al menú virtual, Check Quality, este apartado de acá, y aquí vamos a tener las siguientes funciones. Tenemos primero el Aspect Ratio, lo que hace es mirar qué tan proporcional son las dimensiones del elemento finito. Tiene su forma de calcularse según el software que cada uno emplee. Siempre va a variar, cada casa tiene sus propios cálculos. Para un elemento triangular o cuadrilátero y para un elemento tetraédrico, hexaédrico o pentaédrico, tenemos esta formulación. ¿Sí? ¿Qué se busca? Se busca que tenga un valor cercano a 1 para garantizar su precisión. Entonces aquí lo miramos por el aspect ratio, por mirar qué tan proporcional vamos a tener que, según esta tabla, mientras más azul, mejor. Por lo tanto, tenemos una buena malla. Si miramos, por ejemplo, otro método, que está, por ejemplo, el skew angle. ¿Qué hace el skew angle? Lo que hace es mirar qué tan modificados están los ángulos al interior de un elemento finito. Para un elemento rectangular vamos a buscar siempre que el ángulo esté lo más cercano a 90 posible y un elemento triangular que el ángulo esté lo más cercano a 60 posible. Un rectángulo y un triángulo equilátero. Si miramos ahora Skew Angle, le damos a aplicar, vemos que la variación de los ángulos es muy poca. Si le hacemos zoom podemos ver que todas estas figuras tienden a ser muy perfectas, a excepción pues obviamente de las que están aquí en colores más claros. Tenemos otro método que es el Tapper. El Tapper lo que hace es mirar la cantidad de desviación en un elemento cuadricular de una forma rectangular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan modificado o qué tanto ha dejado de ser un rectángulo perfecto? Un cuadrado perfecto, perdón. Y se vuelve, por ejemplo, una forma más romboide. Si le damos Tapper, le damos Aplicar, tenemos las zonas acá. Hay zonas donde no calcula, pues precisamente porque no tenemos un cuadrilátero. ¿Sí? Entonces, esa es una de las funcionalidades peligrosas de tener una malla con este método, que genera la malla mezclando figuras. Entonces no tenemos la posibilidad de definir qué pasa en esos puntos, como es la calidad. Pero vemos, por ejemplo, que las zonas donde es más oscuro el color, el 52% de la malla está en un buen criterio. ¿Sí? Luego tenemos el Warpage, que el Warpage nos va a decir con respecto, digamos, al eje al eje diagonal, qué tan arriba o qué tanto se dobló sobre ese eje las puntas contrarias del cuadrilátero. ¿Sí? Si nos vamos, será el Warpage. Si nos vamos a Warpage, le damos a aplicar, vemos que no ocurre eso. ¿Sí? En este caso, como no tenemos una modificación fuerte en la malla, no tenemos una carga que la esté moviendo, no tenemos nada de eso, pues todos están en ese rango óptimo. El Jacobian Ratio, y para el Jacobian Ratio sí me gustaría borrar esta malla y, perdón, debo hacerme primero el menú. Para el Jacobian Ratio vamos a eliminar la malla. Crearemos nuevamente la superficie. Y entremos a hacer una malla. Esta vez vamos a crearla con el Grid Measure, por ejemplo. Y queremos que el tamaño de los elementos finitos sea de 0.2. Vamos a previsualizar.
Bueno, no he seleccionado la cara, vamos a previsualizar, aplicar. Bueno, vemos que se generó muy perfecta. En Maya, Automesh, sí. Si venimos aquí a las opciones, entonces, ¿qué medía el jacobiano? La variación del jacobiano nos va a medir qué tan distante es el jacobiano más grande con respecto a los demás, ¿sí? Entonces, suponiendo que el jacobiano más grande es, por ejemplo, este cuadrado, nos va a hacer la división de todos los jacobianos partidos ese jacobiano. Mientras mayor sea, mientras más cercano sea uno, quiere decir que tenemos una mejor uniformidad, como es el caso que se ve en esta macha. Vemos que no tenemos gran variación, además, a excepción de los que se acercan ya a este punto, que aquí se empieza a generar un poco la forma. Una precisión o una exactitud, podría decirse así, del 70%. Luego tenemos otro método que es el twist. El método twist lo que hace es medir en 3D qué tanto se torsionan los elementos finitos, pero aquí en este caso 2D no lo podemos comparar. Y tenemos otros 4 métodos que serían el collapse, el edge length, el 2D corner, que pues tendrán también sus propias funcionalidades. Por ejemplo, el edge length lo puedo mirar con respecto al lado promedio, podemos mirar respecto al lado máximo, respecto al lado mínimo, y eso nos da visibilidades de la precisión. Con respecto al ángulo en los extremos, al mínimo o al máximo también, y al 2D thickness, ¿sí? Esos son los parámetros que pues, en el manual están también muy bien explicados y con los cuales tenemos ya mucha más cancha para poder verificar la calidad de la malla. Principios muy importantes que debemos tener en cuenta al momento de analizar la malla es que los elementos no estén muy degenerados, que los elementos estén conectados en sus nodos, que no se presenten conexiones de nodo con lado, por ejemplo, y obviamente leer previamente la documentación para analizar cómo es el comportamiento de estos parámetros para la calidad. Esto fue todo el video. Posteriormente realizaremos otros videos consultando las demás características del software y realizaremos un ejercicio para crear desde cero, analizar la geometría y llegar hasta el postprocesado de una articulación metálica. Muchas gracias.